Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora del día. Doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad en la cual podemos estar todos juntos. Como es el propósito de Dios, que estemos unidos en un mismo sentir. Dijo el Señor Jesús que cuando dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Hoy vamos a extraer nuestra oración escritural tomando como base bíblica el libro de Eclesiastés, capítulo 5 del verso 1 al verso 7. Y para esta ocasión, Jaime Peña va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Jaime. Buenos días para todos, bendiciones. Entonces, leemos la palabra de Dios en Eclesiastés 5, del 1 al 7. Y el título dice, los insensatos de hacer votos a la ligera. Cuando fueron a la casa de Dios, guardó tu pie y de acercarte más para que huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure de proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú y sobre la tierra, por tanto, seas pocas tus palabras, porque de lo mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorante, porque no harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras más. Tú teme a Dios. Amén, mi Amén, pastor. muy bien. Muy bien, gracias, Jaimito, muy amable. Qué palabra, ¿no, Jaime? Amén, mi pastor. ¿Qué piensa al respecto, hijito? Mi pastor, hay muchas, o sea, yo anoche estaba mirando mi pastor y hay como muchas cositas de que verdaderamente Dios le enseña aquí a uno, varias. O sea, unas que, por ejemplo, Dios le dice a uno que si usted le promete, pues cúmplalo, si no es mejor quédese callado. Si uno sabe que no va a cumplir, es mejor uno no prometerle nada a Dios. Y hay varias, mi pastor, hay varias partes que uno debe tener mucho cuidado, que no es ahí hablarle a Dios a la ligera ni nada, sino como pensar bien lo que usted va a hablarle, lo que va a pedirle, porque Dios es Dios y o sea, a Él no se le puede engañar ni nada. Entonces, yo revisando hay muchas partes donde uno hay que tener mucho cuidado porque uno a veces se apresura como a orar o a hablarle a Él y no, aquí esta palabra está diciendo que es que casi el título lo dice muchas cosas. Mm, Los insensatos hacen votos a la ligera. Entonces uno es mejor tener prudencia, tener sabiduría, pedirle a Dios que el Espíritu Santo verdaderamente lo guíe a uno para saber qué le pide a Dios y por qué le pide y cómo lo hace. Por eso, verdad, mi pastor, gracias porque nos va enseñando que a Dios es mejor leer la palabra de Dios, escudriñarla y de ahí darse uno ese punto de empezar a hablarle a Él. exacto. Muy bien, Jaimito. Buena definición que también le da su merced. Es que la palabra del Señor es cuestión de, con humildad, leerla para poderla entender y compartirla de la mejor manera. O sea, lo que dice así textualmente. Por eso dice la insensatez de hacer votos a la ligera. ¿Y quién es un insensato? Un insensato es una persona con todas sus facultades, con todas sus capacidades, pero se niega a ponerlas en práctica, ¿sí? Sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, un insensato es una persona que puede, pero no quiere. Entonces es más peligroso, más delicado, porque a veces es mejor el mismo necio,
El necio hace por necedad, pero el insensato hace a conciencia, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de ello. Dice el primer versículo, cuando fueres a la casa de Dios, ¿sí? Cuando fueres a la casa de Dios. Note que no siempre estamos en la casa de Dios, es cuando vamos a la casa del Señor, ¿sí? Cuando vamos allá, entonces dice el Señor, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen mal, ¿sí? Entonces, cuando Salomón escribió este libro de Eclesiastés, eh, hay que analizar algo con respecto a Salomón, que él en su juventud escribió el libro de Proverbios, pero en su ancianidad escribió el libro de Eclesiastés. Ya escribió este libro con experiencia, con madurez. Ya lo escribió sabiendo todo lo que había vivido, porque él se apartó un tiempo del Señor, desafortunadamente. Y cuando él vuelve, él decía, todo lo que me pasó en la vida fue por mis apresuramientos, por no pensar, como dice el dicho popular, pensar para hablar. Muchas veces se habla para pensar. Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que cada vez que vayamos a la casa de él, vayamos con un corazón dispuesto a ir a escuchar, más que ir a hablar. Lo que usted decía, Jaime, muchas veces uno habla y habla y habla y no tiene en cuenta las cosas que hace. Alguien decía, alguien decía que en tiempos de crisis es cuando se hacen más promesas. En tiempos de crisis es cuando se hacen más promesas. Una persona que está en un hospital enfermo hace promesas para que Dios lo sane. Una persona que cae preso a una cárcel hace promesas para que Dios lo saque de ahí. ¿Sí? Una persona que ha perdido a su familia hace promesas para que Dios se la restaure. Y así sucesivamente. Muchas personas en tiempo de crisis hacemos promesas como queriendo comprar a Dios, como queriendo decirle a Dios, si tú haces esto, yo hago aquello. Entonces, todo esto es muy delicado. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Inclinando sus rostros, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos este nuevo día, Señor. Un nuevo día, como dice tu palabra. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias, Señor, porque ya tú estabas en nuestro mañana. Y este presente de hoy, Señor, lo queremos aprovechar al máximo. Te damos gracias, Señor, porque podemos colocar en tus manos todo lo que acontezca este hermoso día, Señor. Sea bueno, sea malo, tu palabra dice, debemos dar gracias, Señor, porque eres tú el que estás delante de nosotros. Y tú eres el que abres camino, tú eres el que abres espacio para nuestros pies, Señor. Gracias por la palabra que hoy se ha leído y que nos disponemos a escudriñarla, Señor, y también a orar con base en ella, Dios. Gracias, Señor, por los que ya están conectados a través de este medio, quienes lo harán luego, Señor. Gracias por los que harán parte, Padre, de esta transmisión, Señor, y que se sumarán para oír tu palabra, porque es tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra que penetra hasta partir del espíritu, el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Señor, gracias porque es por tu palabra que tú creaste los cielos y la tierra. Razón tenía el apóstol Pedro cuando dijo, Señor, en tu palabra echaré la red. Razón tenía, Señor del cielo, el centurión cuando dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di tu palabra y mi criado sanará. Hoy nosotros, Señor, tomamos tu palabra. Con esa palabra, Señor, que hiciste todas las cosas, con esa palabra tú nos vivificas y nos llevas de tu mano. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Cuando fueres a la casa de Dios, dice el Señor, cuando fueres. Mire que siempre hay una predisposición. Nosotros siempre
como que hacemos una antesala para ir a la casa del Señor. Debe haber una decisión. Cuando la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer, es porque Él es el que nos incita, es porque Él es el que sabe cuál es el lugar que nos conviene. Por eso dice, cuando fueres a la casa de Dios, hay dos cosas por hacer. Guarda tu pie, ¿sí? Guarda tu pie. O sea que pisemos como suave, pisemos como lento. ¿Por qué? Porque no podemos ir a ese lugar como quien se va a cualquier parte. Es un lugar donde Dios lo ha dictaminado. Él dejó un lugar, que es nuestra iglesia, para ir a escuchar su voz. Y también dice que es mejor acercarnos para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿A qué se refiere el sacrificio de los necios? ¿Sí? Había una costumbre y era que llevaban cosas para sacrificarlas y entregárselas al Señor, ¿sí? Pero había un alimento que se preparaba, que lo llamaban el cebat. Cebat. Quiere escribirlo, es con Z y H al final, con la B eh, larga, ¿sí? Dice cebat. Este sacrificio lo podían ellos preparar y comérselo en el mismo lugar de adoración. Era una forma de ellos compartir con Dios el cebar. Pero había otro sacrificio que ese sacrificio no se podía comer dentro del lugar donde se iba a adorar al Señor. Acordémonos que el tabernáculo antiguamente, ¿sí? Ahí permitían que las personas compartieran unos con otros. Pero aquí ya Dios lo que nos está diciendo es, no coma de lo que es dedicado a Dios, come de lo que tú puedes comer, el cebar, ese alimento que ya llevaba otros ingredientes, mientras que el sacrificio que Dios pedía era un sacrificio completo y ese no se podía compartir, pero muchas personas con cierta prepotencia lo, lo sacrificaban y comían de él, cuando era prácticamente dedicado exclusivamente para Dios y los sacerdotes de la época lo podían consumir, porque ellos habían sido dedicados para ello y eran personas consagradas para el tabernáculo. Dice primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a su palabra? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces notemos que el Señor tiene cuidado de todo lo que Él nos ordena a hacer. Y cuando uno se sobrepasa la línea, el límite, ya hay consecuencias y consecuencias graves. Por esa razón Dios quiere que nosotros estemos más prontos para oír, prontos, porque uno va a la casa del Señor es a eso, a instruirse, a capacitarse, a decir cómo debe comportarse en su casa, en su trabajo, en cualquier lugar donde vaya. Siempre la iglesia es el lugar exclusivo para él. Por eso el Señor dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, porque las personas les interesaba era más ir a llevar su ofrenda, porque eso se veía, mientras que lo que había en el corazón no se veía. Entonces note que aquí Dios lo que está diciendo es, yo quiero tu corazón, yo quiero tu vida, yo te quiero a ti, en tu esencia, te quiero todo, porque la gente era figurar, y claro, la ofrenda se ve, se nota. Entonces ellos estaban cambiando las cosas.
En el versículo 2 dice lo siguiente: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Mm? Si hay algo que debemos dimensionar siempre es que Dios está en su trono. Él está en gloria. Él está en su eternidad. Él es un Dios que nos permite a través de su Hijo, el Señor Jesús, acercarnos a Él, pero debemos hacerlo ¿cómo? Con respeto, con moderación. Debemos hacerlo midiendo la proporción de lo que es Él. A Él no se le puede hablar de cualquier manera. Por eso Él dejó establecido a través del Señor Jesús. ¿Se imagina donde no usemos el nombre del Señor Jesús, donde no usemos el mediador que es el Señor Jesús? Entonces, debemos nosotros siempre medir la proporción de lo que es Él. Él es Dios, Él es Yahvé, Él es Jehová, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso dice bien claro: no te des prisa con tu boca. Hemos visto y hemos leído oraciones de personas que se jactaban delante de Dios de hacer cosas. Uno de ellos fue el rey Ezequías. Él se apresuraba con su boca e incluso dice que su corazón se apartó de Dios cuando ya era próspero, cuando ya tenía mucho a su favor, había conquistado muchas tierras, tenía un ejército bastante grande y bien armado. En su época fue que empezaron los ingenieros a construir armas sofisticadas, escudos, las grandes murallas, en fin. Y dice que su corazón se apartó de Dios porque él creyó que ya lo tenía todo. Él creyó que ya no necesitaba de Dios. Y quiere levante una de sus dos manos y diga con humildad: Dios para mí es una necesidad. Dígalo ahí en su mente, dígalo en su corazón. Dios para mí es una necesidad. Dios es una necesidad en el corazón de todo ser humano. Hoy yo bendigo su vida porque usted está recibiendo su palabra, porque usted está ahí atento a decirle al Señor de los cielos: Señor, te necesito. Por eso el Señor Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer, nada. Y muchas veces las personas dicen: mire, yo sí pude tener una casa, tener un negocio, hacer el viaje de mis sueños, terminar mi carrera. Sí, en las fuerzas humanas se pueden ciertas cosas, ¿sí? Pero ¿qué beneficio hay en él? ¿Qué recompensa hay en él? Cuando Señor Jesús mismo dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si termina perdiendo su alma? ¿O qué recompensa podrá dar después por su alma? Entonces, Dios es una necesidad. Ahí lo dice bien claro: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, como haciendo reclamos. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué te ensañas conmigo? Y muchos hombres lo han dicho, muchas personas en la antigüedad y en este tiempo, como si Dios fuera deudor de alguien. Y no, en absoluto, Dios no es deudor de ninguno de nosotros. Al contrario, nosotros nos debemos a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación de Salomón en este libro? Que delante de Dios sean pocas nuestras palabras, las suficientes. Hay un caso, y quiero que lo leamos, es una historia que está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, y es algo bien particular que debemos también tener en cuenta. Y es cuando Elías predice la sequía, ¿sí? Cuando él empieza a orar y dice que no va a llover, sino por su palabra, ¿sí? Entonces él, cuando hace esa oración,
se detiene el agua y deja de llover. Por lo tanto, los cultivos empiezan a secar, los arroyos empiezan a secar, o sea, no hubo agua. Y cerca de 3 años y medio de sequía. ¿Usted se imagina eso? Mucho tiempo. Y dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del verso 20 en adelante, eh, Elías le hace un desafío a los profetas de Baal y les dice que si Dios, el Dios de ellos, responde por fuego, que él se cambiaría. Pero que si el Dios de Elías respondía por fuego, él iba a sacrificar a todos esos sacerdotes. O sea, son desafíos fuertes. Hay que tener mucha confianza en un Dios así para uno poder decir, mire, el Dios al que yo sirvo, Él es fiel, Él me guarda, Él me lleva de su mano, Él no me dejará caer. Entonces, dice que ellos construyeron un altar, o ellos empezaron en el verso 23, dice así: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Qué tremendo desafío, ¿no les parece? Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Se da cuenta que muchas veces los que no creen son más que los que creemos en Dios. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo de ellos. Y dice que ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué decían ellos en sus ruegos? Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca de su altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciéndoles, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Y dice que ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Esto es impresionante, mi amado. Esto es como alguien decía, esto es de poder a poder, de poder a poder. Y nuestra oración tiene poder. Amados, vuelvo y se lo repito, nuestra oración tiene poder. Si la oración no tuviera un poder, y si ya todo estuviese escrito de nosotros, créame que en vano sería orar. Pero el orar es para cambiar las circunstancias. La oración es para doblegar esta carne. La oración es para que podamos interrelacionarnos unos con otros, comprendernos, perdonarnos. La oración ablanda este barro que se endurece. Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? Ellos oraban y oraban a su Dios. Por eso el Señor dice, cuando vayas a la casa de Dios, sean pocas tus palabras. Porque si quieres, terminemos el relato. Mire lo que dice del verso 30 en adelante, del primero de Reyes 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová.
Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, por favor, lea conmigo. ¿Qué dijo el profeta Elías? Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sangre. ¿Mm? ¿Qué tanto nos demoramos haciendo esa lectura? 30 segundos. Ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces no es la cantidad de las palabras, sino es la calidad, el peso de una oración. ¿Cuántas veces usted, yo estoy seguro, a usted le ha pasado, a mí me ha pasado? A veces hacemos oraciones mentalmente y cambian las cosas. Usted puede estar en una estación de Transmilenio y decir, ay Señor, que llegue tal bus, que llegue, sí, o que aparezca un alimentador, no sé. Muchas veces usted ha hecho oraciones así, fugaces, rápidas, y tienen respuesta. ¿Sí o no? Tienen respuesta. O cuando usted está en peligro, ay Señor, guárdame. Y Dios lo hace. Señor, hazme invisible. Y Dios lo hace. ¿Se da cuenta? Porque uno hace sus mejores oraciones cuando uno siente que uno es un hijo de Dios. Y aquí estamos viendo a Elías. ¿Qué tanto se demoró Elías? Más se demoró en coger las piedras, preparar el sacrificio, pero era la hora determinada del sacrificio. Y fue en ese momentico, cuando ya dio las 3 en punto de la tarde, Elías hizo esa oración, Señor, respóndeme para que la gente vea y se dé cuenta que tú eres el Dios. Y Dios le respondió, hizo que descendiera fuego, que consumiera el sacrificio y aún el agua que había sobre la leña. Entonces Dios siempre nos va a dar más muchas veces de lo que pedimos cuando nos alineamos con su propósito. Por esa razón Dios quiere que nosotros muchas veces seamos más cultos con Él, más respetuosos con Él. Hay oraciones que se hacen casi que asfixiantes, que se ahoga la persona, como si Dios no escuchara, como si Dios no estuviera atento a nuestras oraciones. Vamos a volver nuevamente al libro de Eclesiastés, por favor, capítulo 5, verso 3. Dice lo siguiente, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Porque uno no puede tener tanto para hablar si uno no tiene un orden, si uno no tiene una ruta a seguir, cuando uno está haciendo su oración, si uno empieza a divagar. Por eso, todas las mañanas a ustedes se les invita a hacer oración escritural, no orar cualquier cosa, no orar cualquier cosa porque cualquier cosa no nos sirve. Nosotros debemos orar con entendimiento, con sabiduría, sabiendo lo que pedimos. Y qué mejor que orar la palabra de Dios. Orar la palabra de Dios. Hay personas que de pronto dicen, uy, oré 3 horas. En 3 horas se puede decir mucho.
Pero ¿a qué momento habló él? Si un diálogo es entre dos. ¿En qué momento habló Dios? A veces no se le deja hablar. Y cuando él quiere hablar, ya nos vamos. Entonces, no es muchas veces, todo el tiempo, mis amados. Por favor. El Señor Jesús cuando resucitó a Lázaro, ¿qué dijo? Lázaro, ven fuera. Esa fue su declaración. Una palabra de autoridad, una palabra, porque él sabía quién era delante de Dios. Y muchas cosas sucedieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Señor era consciente de su realidad, que Dios estaba ahí con él. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que el de mucho hacer se crea cansancio. ¿Y el cansancio que produce? Sueño, sueño. Entonces, que nosotros seamos muy acordes con lo que Dios a través de Salomón nos está diciendo hoy. Que no sean muchas quizás las palabras, sino la calidad de las palabras. La calidad. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Ahí fue donde Jaime nos daba un panorama que él reflexionaba. Por eso yo les envío siempre la lectura antes, un día antes, para que ustedes tengan tiempo de reflexionar también allá y decir de qué nos van a hablar, cuál es el tema que viene mañana. Y Dios siempre adelanta cosas. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que muchas veces nuestras promesas, mire, si nosotros le cumpliéramos a Dios todas las promesas que ya le hemos hecho, créanme que no necesitaríamos hacer nuevas promesas. Pero a veces pensamos que una promesa es como comprar a Dios. Como cuando uno quiere que un niño cambie y le promete ciertas cosas. Si guardas silencio, te doy esto. Si me obedeces, te doy aquello. Y uno piensa que con Dios es así. Que a Dios uno lo aplaca, lo calma su enojo muchas veces cuando dice, Señor, pues dame esto y yo te doy aquello. No, si es que Dios ya nos dio por adelantado todo. La vida. Dios no estaba obligado a darnos esta vida y nos la dio, nos la entregó. Ahora nosotros somos responsables de administrarla. ¿Sí? Dios no la va con los niños espirituales caprichosos. Dios la va con gente entendida, con gente que sabe lo que pide, sabe lo que pide. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Hubo una ocasión en el tiempo del rey Ezequías, que como él restauró otra vez el templo, él volvió otra vez, hizo que los sacerdotes volvieran al altar, que se volviera a leer el libro de la ley. Él fue el que restauró todas las cosas que se hacían en el templo antes, porque cuando muere Salomón y ya prácticamente se deja la adoración a Dios. Acordémonos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Allí duraron 70 años. Y cuando vuelven ya no había quien adorar a Dios. Los sacerdotes que había ya, muchos de ellos jóvenes, pero sin ornamentos sagrados. Nadie estaba ofreciendo culto a Dios, nadie. Entonces el rey vuelve y restablece todo. Y él hace, él dice, él propone algo como rey, que todos los que tengan ofrenda voluntaria se la lleven al Señor. Y dijo algo, cumplan sus promesas. Y pasaron varios días y el rey volvió cerca del altar, cerca del templo. Y dice que vio unos montones de dinero y unos montones de frutas y de cosas que el pueblo había prometido a Dios. Y el rey cuando llega le pregunta al sacerdote de la época, le dice, ¿y qué son esos montones?
Y dice, es que el pueblo tuvo alegría, es que el pueblo ofreció y le está cumpliendo a Dios sus promesas. Oiga, Jaime, ¿usted se imagina donde como hijos de Dios le cumpliéramos a Dios todo lo que le hemos prometido? Mire, en la iglesia nuestra no faltaría nada. No, al contrario, habría abundancia, habría abundancia, habría abundancia, como pasó en ese tiempo. Es que había montones por todos lados y el rey dijo, ¿qué son esos montones? Digo, que la gente se acordaba de sus promesas y se ponía a cuentas con Dios. ¿Qué piensa Jaime al respecto? Sí, claro, mi pastor. Si uno le cumpliera todo lo que le promete a Dios, o sea, estaríamos, mejor dicho, sin nada de afanes. O sea, sería totalmente una vida muy diferente. Pero de todas formas, mi pastor, pues eh, lo lindo y lo importante en esta vida es llegar a esa altura. O sea, clamarle a Dios que podamos llegar allá para que no vivamos toda la vida en procesos, en escasez ni nada, sino pedirle a Dios que lo que le hagamos a Él lo hagamos de corazón, sabiendo y entendiendo que Él es nuestro Padre, que Él es el dueño del oro y la plata, que somos sus hijos y que Él definitivamente ya tiene en su corazón la decisión de bendecirnos, sino que pues yo pienso que Él está obrando en nosotros, preparándonos, madurándonos, para cuando Él nos dé todo, mm, pues no haga uno, ¿verdad? Como la gente normalmente lo hace, que se va el de Él, se va porque Es, pues, desafortunadamente la gente no ha entendido y coge ese milagro y ya. Entonces, no, lo primordial acá es uno quedarse con Dios en el día como esté. Pero lo más importante acá, mi pastor, pienso que es, a mí me agrada el dicho que mi pastor me ha enseñado, yo cada rato lo repito, dice, la alegría no es sinónimo de ser pobre, ni la alegría es sinónimo de tener riqueza. La alegría es Cristo en uno, la paz que Dios le da a uno es totalmente lo que uno necesita, no necesita más. Pues yo he sentido en mi corazón eso, como clamarle a Dios, pedirle que Él le dé fuerzas a uno para uno poder entender cosas tan lindas, tan profundas como eso. Que uno no esté preocupado por la situación que esté viviendo el mundo ni nada, porque claro, Dios le apareja a uno todos los días, el vecino que está enfermo, el que no tiene trabajo, el que tantas cosas, pero es Dios enseñándole a uno que uno debe estar es en la presencia de Él, en la paz de Él y entender tantas cosas tan lindas y hermosas que Dios tiene en su palabra. Y también he aprendido poco a poco, mi pastor, que definitivamente uno hay que orar es bajo la palabra. Y he aprendido también, yo antes leía la Biblia y decía, ay, pero Dios le habló a Abraham, pero Dios le habló a David, pero ahora no, ahora digo, Dios me está hablando a mí porque yo digo esto, mi pastor. Dios le habló a correcto. Abraham, pero cuando Abraham estaba vivo, yo ya no le hablo a Abraham, le hablo a Jaime Peña. Entonces eso es lo que más me gusta. Todo lo que yo leo en la Muy Biblia bien, está ahí hablándome a mí, perdón, es Dios hablándome a mí. Que ya le habló a correcto. Abraham, yo ya para que me ponga a leer la historia de Abraham, ya es Dios hablándome, dándome consejos y llevándome. Entonces eso es lo que he entendido, mi pastor. Eso, Jaime, muy bien. Buena definición, Jaime, excelente. Y es lo que Dios quiere. Mire, alguien dijo, Dios nos coge también la palabra a nosotros. O sea, cuando uno le hace una promesa a Dios, Dios se la cree. Dios le cree a uno. ¿Sí? Entonces, así como uno le coge la palabra a Dios, Dios a uno también. Entonces, por eso el Señor dice que Él sí no se complace con los insensatos. En el versículo 5 dice lo siguiente, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Mm? Mire, Dios nos está dando la opción, el libre albedrío, ¿sí? Ese libre albedrío que tenemos nosotros. Tenemos la decisión de escoger. Nadie nos está obligando. Por eso le digo que es que a veces uno, en tiempos de crisis, es cuando más promete cosas. En tiempos de que uno está mal, uno promete como si por la promesa Dios lo sacara a uno del apuro. No, Dios lo hace por misericordia.
pero nosotros como que le anteponemos o le ponemos en medio como un trueque a Dios. Señor, si tú haces esto, yo hago aquello. Y Dios siempre nos saca en limpio, pero nosotros nos quedamos con la promesa que le prometimos a Dios. Entonces, amados, note que la mayoría del pueblo cristiano está atado por sus propias palabras, porque piensan que Dios no lo iba a hacer o que Dios lo hizo fue por la promesa, ¿no? Es como un padre con sus hijos. Así no le pida que lo saque de allá de un lugar de reclusión. Un papá va a hacer todo lo posible por sacar a su hijo. Si lo ve mal, hace lo posible por ayudarlo, porque es su hijo. Así actúa Dios en nosotros. Pero nosotros le anteponemos promesa como para ablandar el corazón de Dios, ¿no? Por eso Él nos ofreció a su Hijo Jesús. Entonces, que nosotros las próximas promesas que hagamos las midamos, las midamos. Como decían nuestras abuelitas y nuestros padres, hay que medir el bocado. Hay que medir el bocado. ¿Por qué? Porque a veces se nos va la mano. Mi esposita tiene un dicho que dice que puede más el ojo, ¿cierto? Que la barriga. Porque a veces se nos va la mano. ¿Cuántas veces no hemos servido más de la cuenta y dejamos ahí en el plato? ¿Por qué? Porque pudo más el ojo. A veces nos pasa así con Dios, que hacemos promesas como para que Él nos cumpla rápido. Y Dios es fiel. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. Wow. Mire lo que una promesa se puede convertir en un pecado. Aló. Una promesa, si no se cumple, se puede convertir en un pecado. Ahí lo dice el Señor. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Mm? Por eso muchas personas, mire, las consecuencias son graves. Claudia Ramírez el día domingo en su enseñanza, ella compartía y decía que a veces se piensa que se hacen cosas y como que no pasó nada, como que no pasó nada. Y sí, sí pasan cosas. Claudita, prenda su micrófono, por favor. ¿Pasan o no Buenos días, pasan cosas, Claudita? buenos días a todos. Claro que sí, mi pastor. Muy bien. Eh, Siempre pensamos que no, que todo se queda ahí. Ay, perdón, Señor, y ya. Se Sí, acabó porque ya fui y pedí perdón. Pero siempre todo tiene pues una consecuencia y siempre pasan cosas. Somos ligeros, sí. Somos muy ligeros de boca, de lengua para hacer las cosas. Debemos reflexionar un poquito antes de ser rápidos. Es que somos rápidos. En medio de las circunstancias, de la situación, somos muy rápidos para hablar. Rápidos, rápidos. Y la verdad, después tenemos que arrepentirnos de lo que hablamos, sin pensarlo. Y dice el Señor que no podemos decir, no, lo hice por ignorancia. Lo hice porque estaba en medio de esta situación. Porque no, no es así. El Señor nos da la sabiduría, el entendimiento y debemos ser diligentes para hablar entendidos. Entonces, se pueden destruir muchas cosas, como dice ahí, por estar hablando tan ligeramente. Cosas bonitas o de tener bendiciones que estamos esperando, pues, por las consecuencias de lo que hacemos. consecuencias, consecuencias. Eso es lo que pasa, Claudita. Gracias. Las consecuencias vienen y la mayoría son consecuencias. Alguien dijo, no hay premios ni hay castigos, hay consecuencias. De lo que sembramos recogemos. ¿Sí? Nosotros somos lo que comemos, somos el fruto de nuestro alimento, o sea, así mismo somos el fruto de nuestras palabras. Y por último, dice el versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Esto lo escribió un anciano, como fue Salomón, en su vejez, dijo,
tengo que traer a la cordura a las personas para que no pasen por lo que yo pasé. Acordémonos que Salomón hizo cosas indebidas a pesar de que él era muy sabio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, yo no hago aquello y lo termino haciendo. Vamos a orar. Yo le invito a que incline su rostro una vez más, si lo que está haciendo no se lo impide, y le demos gracias a Dios por su palabra. Amado Rey, muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Tu palabra, Señor, siempre llegará al lugar donde debe llegar, al corazón. El corazón, Señor, de donde emanan los pensamientos, las ideas, Señor, donde se albergan nuestros sentimientos, Dios. Te rogamos, Señor del cielo, que tú lo sanes, que tú lo limpies, Señor. Te rogamos que tú tomes el control de nuestras palabras, Señor. No nos dejes hablar más de la cuenta, Señor. No nos permitas hacer promesas que tú bien sabes que no vamos a cumplir. Señor, por favor, danos dominio propio. Danos la capacidad, Señor, de pensar antes de hablar, de pensar antes de actuar, Señor. Porque a cuántas personas hemos herido, Señor, por ser presurosos en nuestras promesas, en nuestras palabras. A ti, Señor, cuántas promesas te hemos hecho que han quedado ahí inconclusas, Señor. No hemos terminado lo que un día dijimos que íbamos a hacer, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos hoy, Señor. Que hoy, Padre del cielo, podamos, Señor, traer a la memoria lo que te prometí y que lo podamos cumplir a cabalidad. Porque tú no te complaces de la insensatez. Tú no te complaces, Señor, de los que son apresurados en sus palabras y no van a cumplir, Señor. Ahí estamos nosotros, nos incluimos, Señor, porque en muchas ocasiones hemos hecho así, Dios, pero deseamos corregirnos. Deseamos, Señor mío, de aquí en adelante, medir nuestras palabras, medir nuestras capacidades, Señor, y que tú nos ayudes, que tú nos ayudes, como hizo tu Hijo Jesús, Señor. Él cumplió todo. Él en la cruz del Calvario dijo, consumado es, como quien dice, cumplí todo lo que estaba escrito de mí. Que así podamos ser nosotros, Señor. Cumplir las promesas que te hacemos a ti, cumplir las promesas que le hacemos a nuestro cónyuge, cumplir las promesas que le hacemos a nuestros hijos, cumplir nuestras propias promesas, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Bien, mis amados, mil bendiciones para todos. Los quiero mucho. No olvidemos, mañana tenemos ayuno en la iglesia. Estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en la noche tenemos un culto para orar por los enfermos. Orar por enfermos, personas que aún estén desahuciadas por la ciencia. Llévenlo, créale a Dios. Personas que tengan problemas mentales, cualquier clase de enfermedad. Vamos a orar por ellos exclusivamente. Va a ser un tema y una oración dedicada a orar por los enfermos. Amén. El día viernes no olvidemos también la conferencia de finanzas, ¿sí? Personas con resultados que nos van a hablar. Hay que oír a los que saben y preparémonos para nuestro día domingo con toda la familia. Los quiero mucho. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.